Sean bienvenidos todos a esta última conferencia del primer Congreso de Tecnología de la Información y Gestión Empresarial dictado por TechBrin Capacitaciones. A continuación, presentamos al ingeniero Enrique Ampuero Aparicio, quien es máster en gestión de proyectos, máster en administración de empresas, es ingeniero industrial y también PMP certificado. También cuenta con más de 14 años de experiencia profesional y es conferencista internacional en diversos países hispanohablantes. Es director de proyecto en diversas empresas. También es certificado como PMP del PMI. Tiene diversas certificaciones que avalan su conocimiento, que avalan sus habilidades. Finalmente y actualmente es director de proyecto en Datex, una empresa tecnológica que justamente viene a desarrollar su conferencia el día de ahora, ¿no? A ver el tema de su experiencia, a compartirnos todo el conocimiento enriquecedor para todos nosotros. Le damos la bienvenida entonces al ingeniero Enrique Daniel Ampuero para la conferencia Gestión de Proyectos Tecnológicos. Estimado ingeniero, buenas noches. Sea usted bienvenido y agradecido como siempre, ¿no? de tenerlo aquí presente. Muy buenas noches y muchas gracias por la bienvenida. Un gusto estar nuevamente acá compartiendo con todos ustedes. Pues es para mí un grato honor haber sido invitado a esta serie de charlas que han estado muy interesantes. Y un honor doble el ser el ponente que va a cerrar pues estas charlas, ¿no? Entonces, realmente agradezco mucho la invitación y todo el cariño que siempre tienen en TechBrin. Bueno, sin más dilación, quiero entrar a la temática, ¿no? Entonces nos va a tocar hoy hablar de proyectos tecnológicos, ¿no? Ese va a ser el foco de nuestra charla. Proyectos tecnológicos. Bien, nosotros cuando nos ponemos frente a un proyecto, y sea cual fuera todavía no vamos a hablar de tecnológicos, enfrentamos una serie de desafíos que nos llevan o que nos tienden a llevar de un punto A a un punto B, ¿no? Los proyectos van a tener esa connotación. Ese va a ser el espíritu de los proyectos siempre, ¿no? Siempre van a tender a llevarnos de un punto A a un punto B. De hecho, la definición de proyecto gira en torno al cambio, ¿no? Gira en torno a que un proyecto está relacionado con un cambio. Entonces, los proyectos tecnológicos no van a ser muy ajenos a esto, van a estar relacionados con cambios, pero tienen una particularidad, ¿no? Una particularidad que yo pensaría que no es menor, una particularidad muy significativa, radica en que los proyectos tecnológicos además están relacionados con la innovación, ¿no? Van a estar relacionados con la innovación y con la solución de problemas, ¿no? Aspecto que va a ser muy interesante poderlo resolver. Vámonos a las diapositivas que les tengo preparadas para el día de hoy. Con esa breve introducción nos podemos ir directamente a las diapositivas. Ahí estamos, gestión de proyectos tecnológicos. Bueno, una duda nos debe venir a la mente, ¿no? Es decir, ¿cuál es la principal diferencia entre un proyecto tecnológico y un proyecto normal o un proyecto de otro tipo, ¿no? De otro tipo de industria, ¿no? Es muy probable que tengamos dudas en torno a ese concepto. Pues bien, en realidad, desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión, la diferencia es muy pequeña. Pero ya desde el punto de vista, ¿no? ya poniéndonos en otra perspectiva y hablando desde un punto de vista técnico, obviamente las particularidades son muy marcadas, ¿no? Son grandes y marcadas. Pero no vamos a hablar de esas particularidades hoy, ¿no? Hoy no nos toca hablar de ese tipo de particularidades técnicas,
sino más bien del tipo de particularidades que tienen los proyectos de gestión, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que suelen ser comunes en los proyectos tecnológicos? Y ahí nos toca hablar primero de tecnología, ¿no? Bueno, tema básico, trivial. Evidentemente hay muchos autores que hablan de esto. Ustedes seguramente van a tener más de una definición de lo que es tecnología, ¿no? ¿Qué entendemos por la tecnología? Yo he traído a un autor, colega muy cercano de nosotros, ¿no? De la Universidad César Vallejos, César Jiménez, que nos dice que la tecnología es el resultado del saber que permite producir artefactos o procesos. Modifica el medio, incluyendo plantas y animales, para generar bienestar y satisfacer necesidades humanas, ¿no? Una definición bastante completa, me parece, bastante completa, y tenemos que partir de acá porque justamente cuando vamos a hablar de proyectos tecnológicos, estamos hablando de proyectos que van a buscar satisfacer necesidades humanas, ¿no? ¿Para qué? Para llevarnos a un nivel de bienestar, ¿no? Eso es fundamental, eso es básico. Estamos hablando de satisfacer las necesidades humanas, llevándonos a un nivel de bienestar, a un punto de bienestar. Eso estamos buscando, ¿no? Entonces, esa es una de las características de los proyectos tecnológicos, que además utilizan, como decíamos hace rato, un componente fundamental de innovación, es también cierto. Pero quedémonos con ese concepto, ¿no? Quedémonos con esta última frase que es generar bienestar y satisfacer necesidades humanas. En experiencia, bien lo decían cuando me presentaban, porque trabaja en proyectos fundamentalmente tecnológicos. Claro, la empresa a la que represento, a la que trabajo actualmente, se dedica 100% a tecnología, ¿no? Y tecnología de todo tipo, ¿no? Es el sumus de la tecnología, ¿no? Ahí estás en proyectos de todo tipo de tecnología, ¿no? Hay empresas que se dedican a software, hay empresas que se dedican a hardware. Esta empresa abarca todo, abarca innovación, abarca canales electrónicos, abarca medios de pago, abarca todo, ¿no? Entonces es muy completo el lugar donde estoy. Y ahí he tratado de encontrar cuáles son las características de los proyectos que llevamos adelante, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las características de los proyectos que nos permiten movernos de un lugar a otro? Pues bien, esas características de las que estamos hablando, pues básicamente son las que hacen la diferencia en los proyectos tecnológicos. Pero quiero quedarme en un concepto mucho más específico, ¿no? La tecnología de pronto es un concepto muy ambiguo, muy amplio, y nosotros quisiéramos o deberíamos pensar en conceptos un poquito más aterrizados. Y ahí tenemos a las TICs, ¿no? Las TICs, tecnologías de información y comunicación, van a ser definitivamente el foco de acción de este tipo de proyectos. Los proyectos que a ti y a mí nos interesa abordar van a estar dentro de este capítulo que son las TICs, ¿no? Ahí tenemos una definición de Thompson y Strickland del 2004. Pero básicamente, no voy a leer la definición, pero básicamente, ¿qué nos dicen, entre otros autores, estos autores de las TICs? Nos dicen que son las tecnologías de información y comunicación. Todo lo que nos va a generar una comunicación entre partes, va a generar comunicación de datos, un movimiento de datos, va a estar dentro de este grupo de TICs. Y todas las soluciones que acompañan a esto van a estar acá. Lo digamos fácil, lo diríamos simple. Todos lo que es servidores, todo lo que es instalación de redes, todo lo que está relacionado con la instalación de software, desarrollo de software, ¿no? Todo eso va a entrar dentro de las TICs, ¿no? Las TICs van a englobar definitivamente todas las tecnologías de información y comunicación que tenemos para desarrollar un mundo avanzado, ¿no? Un mundo cada vez con mayor bienestar en la sociedad. Bien, con eso nos identificamos. Nos identificamos con darle soluciones a las personas para que podamos mejorar cada vez como sociedad. Evidentemente las TICs están relacionadas con la evolución, ¿no? Es muy fácil, muy lógico pensar que las TICs estén relacionadas con la evolución humana, ¿no? Y tiene que ser así, ¿no? Nos tenemos que relacionar con la
evolución, ¿no? Entonces aquí la innovación, la evolución van a ser conceptos que vayan girando acá. Bien, esto es básico, pero me permite hablar, ok, de otro concepto. Y este probablemente es el concepto principal. La gestión de proyectos. La gestión de proyectos. Fíjense, he hablado de tecnología, he hablado de TICs así un poquito rápido, pero aquí me quiero parquear un poquito más. Acá quiero abordar qué es la gestión de proyectos. Gestionar un proyecto es trabajar en todos los componentes relacionados a este para lograr un objetivo. Es inmiscuirnos en varios componentes. Obviamente vamos a utilizar aquí una perspectiva de procesos, en varios procesos que nos logran tener un objetivo. Y no vamos a estudiar ahora lo que estamos viendo al centro de la pantalla, la guía del PMBOK, ¿no? No es el objetivo ahora mismo enfocarnos en la guía del PMBOK, ¿no? Sino que más bien lo que vamos a hacer es tratar de encontrar esos 2 o 3 elementos claves de la guía del PMBOK que nos permiten gestionar efectivamente un proyecto tecnológico. Y yo creo que es uno, estaba pensando en esta presentación y decía, uno es el componente clave, fundamental. Si yo tuviera que rescatar de mi experiencia y tuviera que hacer una analogía con todo lo que sé de la dirección de proyectos, y en una charla corta como es esta, darles un consejo a todos ustedes, creo que sería uno. Y el consejo es este. Cuando ustedes manejan un proyecto tecnológico, y es algo que he visto que solo pasa en proyectos tecnológicos, en proyectos sociales y en proyectos de otro tipo, de pronto no es tan necesario, pero en proyectos tecnológicos, así como los hemos definido, tecnológicos, una cosa es fundamental. Tener un project manager y un líder técnico. Voy a utilizar la nomenclatura en inglés que está en la guía. Team leader. Aquí tenemos al team leader y al project manager. Tener estos dos personajes en tu equipo puede hacer la diferencia radical, pero radical en el éxito de un proyecto, en cómo se desempeña un proyecto. La carencia de uno de ellos, obviamente, va a generar problemas, va a generarnos problemas. Muchas empresas, y no exagero cuando digo muchas empresas, por no comprender esto que ustedes están llevando hoy, cometen el error de contratar project managers técnicos, ¿no? O al revés, team leaders que sean también project managers. Es decir, no separan estos dos roles. Fíjense que yo he puesto una tablet al medio y he separado físicamente al líder técnico del project manager. ¿Por qué? Los he separado, los he querido separar a ambos, uno a cada lado, básicamente, porque sus funciones son distintas. Lo que hacen estos ñatos, lo que hacen estas personas, es totalmente distinto, ¿no? El project manager, el team leader, van a estar trabajando en distintos ámbitos, ¿no? En distintos ámbitos. Ya vamos a ver, ¿no? Ya nos va a tocar ver en un momento más en qué van a trabajar cada uno de ellos y dónde se corta el pastel. Pero en torno a esto va a girar toda la charla de hoy, en la división de roles entre un team leader y un project manager. Algo básico, algo muy básico, realmente está, esto, lees esta guía que está ahí al medio, son 700 páginas, no tienes que leer todo, te vas simplemente al capítulo 3 y ahí encuentras esto que te digo, que hay una división de roles entre el gerente funcional, team leader, líder técnico y el project manager, ¿no? Muy parecidos roles, pero definitivamente los tenemos que separar. Esto creo que es una característica de un proyecto tecnológico exitoso, desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Obviamente todo lo que vamos a hablar es desde el punto de vista de la gestión. Pero no solamente necesitamos esos dos roles fundamentales. Quisiera agregar uno más. Un rol más
a estos dos roles fundamentales sería el rol del sponsor, del patrocinador del proyecto. Fíjense, pongo aquí tres personajes, tres roles fundamentales para la dirección de proyectos. El project manager, el team leader y el sponsor, el patrocinador. Cada uno va a jugar en su cancha, pero quiero que se fijen en las redacciones que he puesto dentro de cada uno de ellos. Al project manager lo he puesto como la persona que lidera al equipo para el logro de los objetivos del proyecto, ¿no? Él va a estar a cargo de las personas para el logro de objetivos, ¿no? Él trabaja con las personas para el logro de objetivos. Entonces, necesariamente tiene que coordinar con alguien, ¿no? Tiene que coordinar con alguien. Pero ese alguien se tiene que encargar de que realmente se ejecute el trabajo. Y a esa persona la llamamos team leader. El líder técnico o el team leader va a gestionar las coordinaciones técnicas. Él se ocupa de la implementación, ¿sí? Él se ocupa de la ejecución del proyecto. El project manager se va a ocupar de ayudar a la planificación. Planifica, es un planificador por defecto. Pero adicionalmente a sus roles de planificador, tiene un rol de control, ¿no? Planificación y control. Esos van a ser sus dos roles fundamentales en el proyecto. ¿Cómo logra los objetivos del proyecto? Planificando y controlando. Planifica y luego controla lo que ha planificado. Esa es la forma en la que el project manager logra los objetivos del proyecto. Bien, pero ¿quién ejecuta? El team leader. Esta es la diferencia fundamental. Ahí es donde ambos se complementan. Uno planifica, bueno, ambos planifican, pero la responsabilidad de la planificación está en el project manager. Ambos ejecutan, pero la responsabilidad de la ejecución está en el team leader. Y en el control, el que controla es el project manager. Bien, ¿por qué les decía al principio, o hace poco, que muchas empresas, pero muchas, cometen el error de contratar project managers técnicos? Porque es más barato. Es mucho mejor tener un arquero jugador, ¿no? Es decir, que sea project manager y que también tenga conocimientos técnicos, es un golazo. Bien, es un falso golazo. Es un engaño. Porque tú no te puedes controlar a ti mismo, ¿no? Tú no puedes agarrar, tú puedes planificar contigo mismo, sí, claro. Tú puedes planificar tu día, puedes planificar tu vida, puedes planificar el proyecto. Si tú tienes habilidades técnicas, te va a ayudar mucho en la planificación y ahí te ahorras el team leader. ¿Puedes ejecutar? Claro que sí, puedes ejecutar, porque ahí tu rol de project manager lo guardas. Hasta ahí va perfecto a la fórmula. Parece que juega bien esto, ¿no? ¿Dónde es el punto de inflexión? En el control. En el control es que tú no te puedes controlar a ti mismo. Porque si tú no hiciste una tarea, no vas a ir donde los jefazos a decirles, no he cumplido. ¿Por qué? Porque soy un incumplido. Y ya está. Siempre vas a encontrar la justificación. Ah, no, es que estábamos haciendo otra cosa, nos hemos trancado aquí, hemos empezado a hacer allá, hemos empezado a solucionar, Entonces pierdes el control del proyecto, ¿no? Cuando tú te involucras demasiado con la ejecución, pierdes el control del proyecto. Y ahí es donde se pierde la esencia de lo que se supone que tienes que hacer, para lo que te han contratado. Te han contratado para hacer informes de proyecto, para medir el estado del proyecto, no para resolver dudas técnicas, no para realizar coordinaciones técnicas o operativas. Eso debería estar a cargo de otras personas. Incluso hay un rol más acá, que es el gerente operativo o el líder operativo, que se encarga justamente de las acciones operativas. De eso no vamos a hablar ahora. Simplemente quiero enfocarme en estos dos roles, ¿no? En el del project manager, ¿no? Nuestro director de proyecto, y el líder técnico. El líder técnico como una persona que se encarga de la ejecución, el otro que se encarga de la planificación y el control. Entonces tú le controlas al líder técnico y le dices, ¿hiciste o no hiciste? ¿Y cuánto hiciste? ¿Y cuánto no hiciste? Y lo reportas. Y esa es la forma en la cual tú influyes en el equipo para que se logren los objetivos del proyecto. No se trata de estar involucrado activamente tocando los instrumentos. Me gusta la analogía que hace la guía del PMBOK cuando emula
al director de proyectos con un director de orquesta. No se trata de que tú sepas tocar el fagot y que cuando no están tocando el fagot, a ti te toque tocar el fagot, ¿no? O que tú les pases la página de la tablatura a las personas que están ahí haciendo su música, ¿no? No se trata de servirles de esa manera. Se trata de servirles desde un punto de vista de control. El ritmo, tú llevas el ritmo. Debería tocarse la nota do en 3 segundos. 3, 2, 1. Toque la nota do. Toquen la nota do. Y si alguien no toca la nota do, pues levantas la bandera y levantas la alerta. Y eso lo haces a través de informes de trabajo, informes de estado de proyectos, ¿no? Entonces, un informe de estado de proyectos va a ser mucho más limpio mientras mejor dividido esté este rol. ¿Y por qué pongo al sponsor más en esta lámina? Porque es él la persona a la cual se le entrega esta información. Tú al sponsor le vas a decir, señor sponsor o señora sponsor, patrocinador o sponsor, lo mismo, aquí está el proyecto y este es el estado. Está retrasado, está parado, está adelantado. Aquí está el estado del proyecto, ¿sí? Limpio, puro. Normalmente los proyectos tienden a retrasarse, ¿no? O sea, es muy normal que un proyecto tienda a no cumplir con su planificación, ¿sí? Bueno, si tú estás involucrado con la ejecución, obviamente vas a querer mostrar una cara bonita del proyecto. Si tú estás desde este punto de vista de controller, pues lo que vas a hacer es simplemente reportar lo que es. Para que en altas esferas, para que el sponsor sea tu canal de comunicación a las altas esferas de la organización y se puedan tomar las acciones correspondientes en torno al proyecto. Bien, por eso tenemos estos 3 roles mínimos. Un proyecto tecnológico debería tener estos 3 roles, mínimamente estos 2 que les digo. Pero sin el patrocinador, todo esto no sirve, porque levantarías tus informes y ¿a quién? A nadie, ¿no? Es decir, caen como barcos que se van a la deriva, ¿no? Evidentemente tiene que caer con alguien de cargo, alguien de peso, que pueda cortar el pastel, que pueda tomar acciones, que le pueda decir al team leader, deja de hacer esto, empieza a hacer aquello, ¿no? Porque enfócate en lo que tienes que trabajar, ¿no? Eso es muy importante en torno a los roles sugeridos. Ahora sí, empecemos a entrar un poquito más en torno a qué es lo que tiene que hacer un Project Manager. Sé que no leen esta tabla, no me interesa que lean esta tabla. Solo quiero que la recuerden en estructura, en forma. Esta es la página 25 de la guía del PMBOK. Y esta tabla esta es la página más importante de la gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque tiene 10 áreas de conocimientos y 49 procesos. 10 áreas de conocimiento, 10 materias que deberías conocer o que deberías saber para poder dirigir un proyecto. 10 materias, ¿eh? Haz de cuenta que la dirección de proyectos es igual que la ingeniería, que un semestre de lo que sea, ¿no? Entonces tienes que estudiar 10 materias. Y les explico qué son esas materias. Gestión de la integración, tienes que saber cómo integrar todo esto. Gestión del alcance, cronograma y costos. Gestión de la calidad, gestión de los recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados. Esas son las áreas de conocimientos que ayudan a llevar adelante un proyecto, ¿sí? Son las áreas de conocimiento que me permiten llevar a un proyecto adelante. Y esas áreas de conocimiento pues se distribuyen en 5 grupos de proceso. De esto vamos a hablar más adelante. Pero básicamente son inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Y en ese cruce existen 49 procesos. 49 cosas que se deben hacer para llevar un proyecto adelante, para que un proyecto sea exitoso. No estoy hablando de tecnológicos todavía. He vuelto a la materia de gestión de proyectos genérica. Pero he querido abordar este tema para ilustrar y reforzar el punto anterior. Ahora sí voy a hablar de proyectos tecnológicos. En los proyectos tecnológicos, yo pienso que esto lo podemos dividir en 2 partes. Esta parte de aquí abajo, por temas de tiempo, no nos va a dar para abordarla a profundidad, pero son básicamente las habilidades blandas y las habilidades duras que tiene que tener el Project Manager para llevar un proyecto adelante. Estamos hablando de calidad, recursos, gestión de las comunicaciones, gestión de las adquisiciones, gestión de los interesados, ¿no? Y fíjense que aquí, ¿cuál es la característica? Que está llenita la casilla de ejecución, es decir,
participamos en la ejecución del proyecto a través de la gestión de los recursos, la motivación del equipo de trabajo, a través de la gestión de las comunicaciones, envío de reportes, envío de actas, involucramiento de los interesados, no sé, un almuerzo ejecutivo, ¿no? Es decir, cosas complementarias a la gestión de proyectos. De eso no quiero hablar mucho, nos tomaría bastante tiempo. De hecho, es un área muy rica, muy linda para explorar, pero quiero ser un poco más eficiente con el tiempo y enfocarme en lo que es carne para nosotros, ¿no? Porque además esto es genérico para cualquier tipo de proyecto. En cambio, en los proyectos tecnológicos, nosotros nos enfocamos en la parte de arriba, que se suele conocer también como la triple restricción. ¿Qué es la triple restricción? Alcance, tiempo y costo. Perdón, no tiempo, cronograma y costos, ¿no? Alcance, cronograma y costos. Esa es la triple restricción. Yo no puedo tocar una sin afectar a las otras dos variables, ¿sí? Voy a repetir esa frase. Yo no puedo tocar una de estas tres variables sin afectar a las otras dos. Es decir, puede crecer el alcance. Lógicamente va a crecer el cronograma y los costos. Puede modificarse el cronograma, va a afectar a los costos, ¿no? Y al alcance. Es decir, las tres están relacionadas. Es un triángulo que está totalmente enlazado, que cuando yo muevo una, pues necesariamente tengo que mover las otras dos. Y es ahí, y es en torno a estos tres elementos que los proyectos de ingeniería o los proyectos tecnológicos tienen pues gran potencial de desarrollo. ¿Por qué? Pues fijémonos bien aquí qué es lo que pasa a diferencia del cuadrante de abajo. La guía del PMBOK te dice, en la triple restricción, tú planificas y controlas. Listo. En la triple restricción, en el alcance, cronograma y costos, tú planificas y controlas. Y todo lo que es ejecución está vacío. Porque la ejecución tú apoyas con todo lo que está abajo. Todo lo que es habilidades blandas y técnicas complementarias. Pero no ejecutas tú el alcance, no ejecutas tú el cronograma, ¿no? No te involucras técnicamente con el alcance del cronograma. Eso lo tiene que hacer ¿quién? Pues ya hemos dicho, el team leader, ¿no? El líder técnico tiene que encargarse de ese involucramiento. Y es ahí donde la guía te dice, pues entonces tú controlas a lo que se hizo acá. De hecho, una de las entradas, decíamos que todo esto está en forma de procesos, entonces es muy normal que hablemos de entradas, herramientas y salidas. Una de las entradas principales de estos procesos son entregables, ¿no? Es decir, se ha producido el elemento base del proyecto y se tiene que controlar, ¿no? Bien, hay dos tipos de control acá. Un control técnico, que es el control de calidad, que está por acá abajo, que es al producto, y tú no intervienes en eso, evidentemente, pero tú intervienes en la validación de ese producto a través del cliente, ¿sí? Pero, ese es el enfoque al producto, ¿no? Si se está construyendo un software de lo que sea, entonces la certificación del software no la va a hacer el project manager. Hay un equipo de certificación de sistemas que se va a encargar de hacer la certificación de ese software, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace el project manager? Valida, se encarga de que se dé una validación con el cliente, una vez ha pasado el filtro interno, ¿no? Porque obviamente si tú te vas a estrellar con el cliente y esperas que el cliente sea el filtro interno, pues vas a terminar desgastando al cliente y desgastando al proyecto tremendamente. Tiene que haber este filtro interno. Eso a nivel de producto. Lo único que haces es enfocarte en el alcance de cara al cliente. Listo. Pero, de cara al cronograma y a los costos, ¿qué es lo que haces tú? Verificas el desempeño del proyecto. Es decir, aquí lo único que haces es, deberíamos estar al 90% y estamos al 80%. Eso, así de simple. Evidentemente, es un poquito más complejo con una técnica que se llama la gestión del valor ganado y demás, pero en esencia, y para ponerlo muy simple, lo que tú haces es agarrar y decir, deberíamos estar aquí y estamos acá. Mides el desempeño del proyecto.
Y en base a ese desempeño del proyecto, armas tus informes de proyecto y presentas tu informe de proyecto. Listo. Ahí debería girar tu trabajo. Entonces, esa información para los informes de desempeño del proyecto, ¿quién te la da? El líder técnico. ¿Contra qué? Contra evidencias. Si te dice, he terminado el software, ¿dónde está? ¿No? O sea, ¿dónde están los códigos fuentes? ¿Dónde están los entregables que hemos definido para ese producto? Y eso lo defines en la planificación. Por eso, tú estás en la planificación y en el control. ¿Control de qué? Control del producto, por un lado, a través de la validación del alcance con el cliente. Y por otro lado, el control, y quizás ese es el más importante, el control del desempeño del proyecto. ¿Cómo se está desempeñando el proyecto? ¿Cómo está avanzando el proyecto respecto a cómo debería avanzar? ¿Sí? Bien, hablando ya de esta separación que estamos mencionando, tocando esta separación de roles que tenemos de líder técnico y demás, creo que es importante tocar dos conceptos principales. Cuando se desenvuelve cuando el proyecto va adelante, una de las dudas principales que me surgió a mí y que la pude resolver años después y he querido traer a la presentación de hoy era, ¿cuál es el ciclo de vida del proyecto? Es decir, yo necesito saber qué voy a controlar, ¿no? O sea, ¿cómo voy a controlar? Porque este inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre probablemente no existe en tu empresa. Estoy casi seguro que no existe en tu empresa. Entonces, claro, te deja un sabor como que, sí, está bien, esto es teórico, pero en la práctica yo tengo otro ciclo de vida de mis proyectos que no se relaciona con esto. Entonces, ¿cómo voy a casar todo esto que estoy viendo aquí en las diapositivas con lo que tengo en mi empresa? Pues fácil. Tienes que primero identificar que existen dos elementos. El ciclo de vida del proyecto y el ciclo de vida de gestión del proyecto. Aquí, en esta diapositiva, en estos 5 grupos de procesos, estamos hablando del ciclo de vida de gestión del proyecto. Y tú como gestor de proyectos siempre vas a aplicar eso a todos tus proyectos. Pero puede ser que te encuentres, por ejemplo, con un ciclo de vida de proyecto que tenga 4 etapas, como lo que estamos viendo en pantalla. Inicio de proyecto, organización de proyecto, ejecución, finalización del trabajo. Puede ser que te encuentres con un ciclo de vida de proyecto que tenga más etapas. Que puede ser un ciclo de vida de proyecto, por ejemplo, en software, tienes el análisis funcional, el análisis técnico, el desarrollo del sistema, la certificación y la puesta en producción, ¿no? 5, pero no tienen nada que ver, o bueno, aparentemente no tienen nada que ver con el inicio, la planificación y todo lo demás que hemos visto. Bien, aquí es donde entra tu trabajo como project manager. Si tú estás en una empresa desarrollándote como director de proyectos, entonces es necesario que hagas esa analogía, que estudies el ciclo de vida técnico, ¿no? Al ciclo de vida del proyecto también se le conoce como el ciclo de vida técnico del proyecto, que estudies ese ciclo de vida técnico y encuentres la analogía con el ciclo de vida de gestión del proyecto. Ese paso es fundamental, porque ese es el canal de comunicación que tú vas a tener con el líder técnico. El líder técnico no se tiene que adecuar a ti. Él va a manejar sus 5, 6, 7, 10, 15 fases como siempre las ha manejado. Tú tampoco te vas a adecuar a él, ¿no? No vas a crear toda una teoría de dirección de proyectos por adecuarte a tu técnico. Tú vas a tener tu ciclo de vida y él va a tener el suyo. Y tienen que encontrar canales de comunicación, tienen que encontrar equivalencias. Voy a hacer el ejemplo de software. En software tenemos análisis funcional y análisis técnico. Entonces el análisis funcional y el análisis técnico son los equivalentes a la planificación. ¡Pac! Ya se empezó a encontrar una relación, ¿no? El desarrollo del software es el equivalente a la ejecución. La certificación es el equivalente al monitoreo y control, ¿no? Y así, vas encontrando relaciones. En todas las industrias pasa esto, ¿no? Pero es importante hacer esta analogía para que puedas aplicar esto que estamos viendo en clase, en la charla de hoy. Y fíjense, justamente en mi siguiente lámina, les muestro que el ciclo de vida de gestión de proyecto cumple con 5 elementos. Inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control. El ciclo de vida del proyecto, lo que veíamos en la anterior lámina, es el mismo para todos los proyectos, o para todos los proyectos de su industria.
El ciclo de vida de gestión del proyecto, la palabra gestión es importante, es el mismo independientemente del tipo de industria. ¿Sí? Voy a repetir. El ciclo de vida de proyecto es único por industria, ¿no? Cada industria va a tener un ciclo de vida. Incluso en los proyectos tecnológicos, los proyectos de infraestructura van a tener un ciclo de vida de proyecto distinto a los proyectos de software. ¿Sí? Amén con eso. En cambio, el ciclo de vida de gestión de proyecto, para los proyectos de software y para los proyectos de infraestructura y para los proyectos de redes, siempre va a ser el mismo. Inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Y desde ese punto de vista, tú como director de proyectos puedes aplicar lo que tienes ahí en la triple restricción independientemente del tipo de proyecto. Lo único que hace falta es hacer esta analogía, es generar esta primera analogía y con eso pues ya está, perfecto, completas. Bien. Ok. Un poco para ir cerrando el abordaje conceptual que queríamos revisar el día de hoy. Para lograr el éxito en los proyectos tecnológicos, nos estamos llevando un elemento, ¿no? Tenemos que saber balancear y tenemos que saber comunicar y equilibrar y sincronizar a la dirección de proyectos con la dirección técnica, ¿no? Con la gestión técnica. Es importante que tengamos instrumentos de planificación y control que se relacionen muy bien con los instrumentos de ejecución. Y con esa característica, los proyectos tecnológicos van a ir, pero muy bien. Y es una característica fundamental de los proyectos tecnológicos, además esto, porque en los proyectos tecnológicos, a diferencia de otras industrias, el peso o la carencia de un líder técnico se siente, y se siente bastante, y les digo por experiencia. El carecer de un líder técnico, alguien que pueda orquestar la solución desde un punto de vista técnico, se siente. No pasa lo mismo en proyectos sociales, no pasa lo mismo en proyectos educativos, y no pasa lo mismo en otro tipo de proyectos, pero en los proyectos tecnológicos sí se siente la ausencia de un líder técnico, ¿no? Y la alternativa muchas veces es o no tener y pensar que el director de proyectos haga también del director técnico, lo cual ya hemos visto que es un error, o no tener este orquestador, este arquitecto de solución y que tengamos muchas cabezas que no coinciden entre sí. Entonces, obviamente, va a ser como que cada quien hace su parte del trabajo y después se une, ni siquiera alguien une, se unen las partes y obviamente va a salir mal, ¿no? Es el mejor ejemplo de qué es lo que pasa en la universidad, ¿no? En la universidad ya cada quien haga su parte y mañana lo pegamos y le presentamos al profe. Y presentas un mamarracho porque obviamente no tiene coherencia ni tiene sentido esto. Entonces eso se nota en los proyectos de tecnológicos que carecen de un líder técnico, ¿no? O si el líder técnico no tiene las habilidades suficientes para poder llevar a cabo pues todo lo que se necesita en un proyecto. Bien. Perfecto. Entonces con este concepto, aquí hemos tenido un pedacito de todo lo que es la dirección de proyectos y todo lo que manejamos. Estaríamos llegando al fin de esta breve charla, ¿no? Ahí les dejo mis datos de contacto por si quieren quieren hacer preguntas, quieren alguna inquietud, que se quede en la charla, después de la charla, amén. Entonces ahí tienen mis datos. No sé si podemos pasar a una ronda de preguntas. Estoy a su disposición para que sigamos adelante con el seminario. Apolinar Linares nos escribe. Buenas noches, Apolinar. Para la gestión de proyectos existen varios métodos ágiles. ¿Cuál es el que usted sugiere manejar? Bueno, depende mucho de qué rubro. Normalmente funcionando bastante bien son los métodos ágiles como XP o Scrum para software, ¿no? En ese rubro he visto que está funcionando bastante bien. Ahora, ¿por qué les digo que he visto? Porque de manera purista
no me ha tocado o no he podido implementar o trabajar con algún método ágil. ¿Por qué? Porque lo que se está estilando y a lo que está tendiendo en realidad todo el mercado de la dirección de proyectos es a trabajar con proyectos más bien híbridos, ¿no? Es decir, que tienen un componente ágil, tienen algún componente ágil, respetan el manifiesto ágil y varios instrumentos de la perspectiva ágil, pero se sostienen en una estructura robusta como que la que es de la dirección de proyectos. Entonces, creo que por ahí suena bastante bien el explorar un poquito la pregunta que nos haces, ¿no? Es decir, no hay un método, probablemente el más popular es Scrum. Yo no dejaría de lado XP, por ejemplo, ni tampoco dejaría de lado los métodos Crystal, ¿no? Esos son otras perspectivas ágiles que de pronto tomas un poquito de cada uno y te sale algo bastante interesante. Esa es la flexibilidad que te permite ágil, ¿no? Que puedes ir cogiendo varias cosas y terminar armando algo bonito. Un tablero Kanban, por ejemplo, que no necesariamente tiene que ser el tablero que propone Scrum, ¿no? Entonces terminas haciendo un tablero Kanban y a eso le sumas otros elementos y terminas haciendo algo híbrido. Entonces, pensaría que eso es, o por ahí va la tendencia de aplicación de metodologías ágiles, no me gusta la palabra metodologías, sino de marcos de trabajo ágiles, más bien. Gracias por la pregunta, Apolinar. Espero haberla respondido. No sé si tienen alguna otra consulta. Una consulta, ingeniero. Como nosotros, como profesionales en la parte de tecnología de la información y telecomunicaciones, ¿cuál sería la importancia para nosotros el estar preparados con metodologías de gestión de proyectos? Por ejemplo, con las certificaciones del PMI, de PMP, CAPM. ¿Cómo nos aportaría esas certificaciones a nosotros como profesionales de tecnología? Oh, qué buena pregunta, gracias. Creo que lo fundamental es el crecimiento personal. Cuando tú tienes un crecimiento empírico, por así decirlo, llegas hasta un punto. Yo tengo un amigo, un colega, de hecho, mi jefe, para ser puntual, con el que hablábamos de esto hace poco. En una charla casual y se me viene ahora a la mente y creo que es la mejor forma de ilustrar cómo nos aporta todo este tema del conocimiento. A él le gusta la música igual que a mí. Entonces me dice, cuando ¿tú cómo has aprendido a tocar guitarra? Me dice, ¿no? Pues, he visto en YouTube, he visto a alguien tocar y ahí empezó a imitar y tal. Y tu conocimiento en guitarra ha llegado a un tope, ¿no? Entonces, si practicas y llegas a un tope. Y no puedes superar ese tope. Evidentemente, si te dicen, a ver, haz una fa menor sostenido 7, no sabes de qué te están hablando, porque en realidad has llegado a tu tope de operación. Muchas personas hacen eso en la dirección de proyectos. Empíricamente trabajan con esto y llegan a su tope. Y no pueden ir más allá, ¿no? Es decir, hacen bien su trabajo y ya está. Pero cuando te toca cuestionar, cuando te toca agarrar y decir, ¿qué tal si metemos un issue log a nuestro proyecto? ¿Qué tal si metemos una matriz de riesgos con esta otra dimensión? ¿Qué tal si hacemos una dimensión, una unidad de impacto multidimensional o algún elemento más fuerte? Ya te bloqueas, ¿no? Porque te están pidiendo o te estás pidiendo hacer un arreglito que lo va a hacer más bonito, que lo va a hacer mejor tu trabajo, pero que te limitaste ahí. Entonces, ahí cuando ya no puedes hacer ese acorde, entran muy bien estas certificaciones. Entra muy bien tomar un curso que te lleva al siguiente nivel. También pasa lo contrario. Hay personas que quieren aprender a tocar guitarra y necesitan el curso y toman un curso y después de tomar el curso, pues se van especializando en la guitarra, ¿no? Entonces, yo pensaría que va por ahí, para ir rompiendo tus topes, tus límites. Hay mucha gente que está bien, está conforme con lo que hace, pero creo que pueden dar más, ¿no? Puedes ir un poquito más allá. Y ese es el principal valor que yo le veo a la certificación. De hecho, en la empresa donde estamos decimos, queremos personas certificadas
porque son personas que han roto el tope, ¿no? Son personas con las cuales vamos a poder tener un nivel de diálogo superior al cual tendrías con una persona que se formó en el empirismo, ¿no? Definitivamente una persona que se formó en el empirismo, tú tienes un nivel de diálogo y tiene un tope, pero tú puedes superar ese tope cuando obviamente se ve que la persona se certifica, está en constante actualización y demás, ¿no? Entonces espero haber respondido con ese ejemplo de la guitarra la pregunta que me hacías. Muchas gracias, estimado ingeniero. Hay más preguntas aquí en la parte de preguntas y respuestas. Isabel nos pregunta, ¿en qué momento debería entrar en todo el proceso del control de calidad? Perfecto, depende del enfoque, ¿no? Hemos hablado con mayor predisposición al enfoque predictivo, ¿no? Nos hemos ido bastante al enfoque predictivo. ¿Qué quiere decir el enfoque predictivo? Que el alcance gobierna al proyecto y el cronograma y costos son variables dependientes, ¿no? Sin embargo, hay proyectos, los proyectos ágiles justamente que mencionaba Apolinar, los proyectos ágiles voltean el triángulo. ¿Qué quiere decir voltear el triángulo? Que el cronograma y costos determinan cuál va a ser el alcance, ¿no? Entonces, igual lo que se busca es distinto, lo que se busca es conocimiento. En cambio, en los proyectos predictivos lo que se busca es producto. Bueno, ahí nos podemos perder bastante. Pensando en que la pregunta va en el enfoque que predomina en nuestro medio, que es el enfoque predictivo, por ejemplo, de una licitación, el control de calidad está acá. He retrocedido ahí las láminas un poquito. Está en la segunda sección, en las habilidades técnicas complementarias. Está justo después de la producción, ¿no? Se genera, digamos, el software y se entra a una etapa de validación. Se genera una instalación de servidores y se entra a una etapa de validación. Está justo entre la producción y el control que tú haces con el cliente, ¿no? De hecho, a este control también se lo conoce como control externo. El control que tú haces con el cliente es un control externo. Entonces, tú para ir con el cliente y decirle esto está bien, pues previamente, internamente el equipo tiene que haber certificado, ¿no? Entonces, el control de calidad suele situarse en ese espacio. Ahora, en los métodos ágiles está inmerso en el proceso. Un método ágil, una forma de pronto muy simple de ver un método ágil es ver todo esto en chiquitito, ¿no? Es decir, en lugar de que desarrollas y luego pasas certificación, desarrollas y pasas certificación inmediatamente, ¿no? Entonces, el proceso se diluye en el día a día. Entonces, por ejemplo, en las técnicas XP existe lo que se llama la refactorización, ¿no? Entonces, es casi como una programación de pares. Yo programo y mientras yo estoy programando, tú me estás certificando. Y después cambiamos de roles, ¿no? Tú programas y yo te certifico. Y así vamos haciendo un control cruzado. Entonces, mucho depende del enfoque que se le esté dando. Yo pensaría que ágil todavía, para el tipo de industrias que tenemos, es algo que va a tomar tiempo. No digo que no esté. Está ya inmerso en nuestro medio. Pues va a tomar un poquito más de tiempo en madurar. Y este enfoque predictivo va a tener pues mucho empuje, ¿no? Mucha fuerza. Va a tener mucha aplicación, más bien, no empuje. Va a tener mucha aplicación inmediata en nuestro tipo de proyectos. Pero más o menos ahí situaríamos al control, justo después de la producción, al control, ¿no? Ahí me estoy enfocando a la palabra control específicamente, porque no se olviden que existen dos procesos, el monitoreo y el control. El monitoreo es continuo, el monitoreo va desde el principio. Tú monitoreas al proyecto todo el tiempo, pero controlas de manera puntual, ¿sí? Una analogía que me gusta utilizar en clases es cuando tú vas al médico, los que tienen hijos evidentemente van a entender mejor la analogía, el doctor te dice, vaya monitoreando su estado de ánimo, monitoreas todo el tiempo, monitoreas el estado de ánimo de tu hijo y controle la temperatura. Metes la temperatura y la controlas. Entonces tienes un instrumento de control, ¿no? Muy específico y se hace en momentos temporales muy específicos también el control, ¿sí? Espero haber resuelto tu duda, estimada Isabel.
Estimado ingeniero, una consulta que nos hacen a nosotros de forma interna a TechGreen Capacitaciones es sobre el tema de las buenas prácticas del PMI. Ujú. Como se conectan personas con formación de ingeniería industrial, administración de empresa, preguntan si son aplicables estas buenas prácticas a todo tipo de proyectos, porque también se conectan personas que son con formación del área de tecnología de la información. Entonces, en ambos casos, ambas formaciones, ambas disciplinas, bueno, todas las disciplinas, preguntan, ¿no? Si esta rama del PMI, de las certificaciones, pueden ayudar a gestionar los proyectos de diversas características. Muy buena pregunta, muchas gracias. Sí, la respuesta es sí. Voy a buscar qué lámina. Bueno, esta es la lámina que quiero mostrarles. Esta, ¿no? Decíamos, el ciclo de vida de gestión del proyecto es transversal. No importa el tipo de industria en el que estés. Yo he trabajado toda mi vida más que todo en proyectos tecnológicos, pero eventualmente me tocó trabajar en un proyecto educativo. Tenía inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. He hecho la analogía con el ciclo de vida del proyecto educativo y todo funcionó, pero funcionó muy bien. Entonces, realmente es cierto, porque la guía te lo dice, y puedo dar fe de eso, no necesitas ser experto en la materia técnica, sino tienes que ser experto en gestionar un proyecto, ¿no? En tener claro qué es lo que hace un director de proyectos y llevar ese conocimiento a la empresa donde tú te vas a desempeñar. Entonces, respondiendo a la pregunta de manera muy puntual, es sí, te va a servir para cualquier rama. Si tú quieres hacer proyectos de obras civiles, te sirve esto. De hecho, muchas en algunas universidades o en algunos lugares donde me toca dar la materia, me dicen, necesitamos la materia Project Management dentro del programa de Ingeniería Civil. Yo de Ingeniería Civil, nada. Pero les sirve esta perspectiva a los ingenieros civiles, claro que les sirve. Y ya les digo, yo estoy involucrado en proyectos sociales y ha servido muy bien y en proyectos tecnológicos también. Entonces sí, es lo bueno, es transversal. A diferencia de el ciclo de vida del proyecto, es decir, el formarse como team leader, que es puntual para la industria en la que te estás formando, ¿no? Si tú eres team leader de software, entonces tienes que ser experto en temas de software, ¿no? O sea, y solamente vas a conocer lo que es software. Y esa es la idea de un team leader, que sea especialista. En cambio, un director de proyectos no tiene que ser especialista en el tema técnico, sino lo maneja de manera transversal. Otra pregunta, ingeniero, aquí en la parte de preguntas y respuestas. En primer lugar, bueno, gracias por la respuesta, ingeniero, queda muy claro. Nos preguntan aquí, ¿me recomienda llevar el curso de gestión de proyectos tecnológicos? Sí, claro. Como les decía, yo creo que es estar metido en cursos en general te permite ir rompiendo topes, ¿no? Una de las características del aprendizaje de adultos, ¿no? Los adultos tienen una característica, es que no suman conocimientos, ¿no? No se trata de ir sumando conocimientos, de poner un ladrillo sobre otro, sino de cambiar paradigmas, ¿no? Esa es una de las claves en la formación de los adultos, ¿no? Que los adultos tienen que ir cambiando paradigmas para aprender, para estudiar algo. Y tomar un curso de gestión de proyectos te va a cambiar los paradigmas de lo que actualmente estás viendo en dirección de proyectos, sea que ya has tomado un curso o no, ¿no? Sea que ya manejas o no manejas proyectos, siempre un curso te va a ayudar a cambiar paradigmas. A mí constantemente me gusta estar envuelto y involucrado en temas de cursos y demás. Por más de que sean temas que ya sé, que ya los he trabajado, podrían decirme varias personas, ¿qué sentido tienes que estés tomando otra vez un curso de introducción a la dirección de proyectos? No, bueno, tiene mucho sentido porque en realidad yo no estoy sumando conocimientos, estoy cambiando paradigmas. Entonces, si ustedes quieren cambiar los paradigmas, pues obviamente les recomiendo tomar cursos de dirección de proyectos, ¿no? Muchas gracias, estimado ingeniero. Otra consulta que nos suelen hacer muy a menudo a la dirección de TechGreen Capacitaciones es sobre si se requiere algún conocimiento previo.
tenemos muchas personas que se interesan en los cursos, que ya trabajan en proyectos, que ya tienen experiencia laboral, información, y también la consulta va dirigida a si los estudiantes que aún se encuentran en pregrado, que se encuentran formándose, pueden tomar estos cursos, si es accesible para ellos. Sí, claro que sí. En realidad, los participantes, ¿no? O sea, las personas que se involucran con la dirección de proyectos, eh, tú no necesitas conocimientos previos, ¿no? PMI te da la opción de tomar N certificaciones. Recientemente han sacado una, no me acuerdo qué se llama, pero es así muy básica, como que tienes conocimientos básicos del tema y ya te puedes certificar. Tienen otra que es la CAPM para las personas que están entrando al mundo de la dirección de proyectos o quieren trabajar en dirección de proyectos. Pues ahí tienes otra certificación. Para quienes son más experimentados existe la PMP. Para quienes quieren trabajar en riesgos, la RMP. Es decir, el mundo es amplio, ¿no? Es decir, tú no necesariamente tienes que tener experiencia o conocimientos para meterte en esto. Obviamente no recomiendo tomar un curso. Me ha pasado personas que no tenían conocimientos o tenían experiencia, pero no tenían conocimientos técnicos y se metían a un curso de preparación para la certificación PMP. ¿No? La PMP es una certificación difícil, no es una certificación fácil. Y obviamente no les ha ido muy bien, ni en el curso ni en la certificación. Entonces, sí es bueno medirse en qué nivel está uno para tomar el curso correcto, ¿no? Entonces, un CAPM es un curso básico donde entras con cero conocimientos y al salir ya te das cuenta si estás listo para certificarte o no en lo que es PMI. Ingeniero, justamente son los cursos CAPM los que lanza la institución TechGreen Capacitaciones, ¿no? Para las Así es. personas que deseen tomarlo, se pueden poner en contacto. Una pregunta, ingeniero, que nos lanza aquí en la parte del chat. Dice, ¿qué beneficios me trae la certificación del PMI? Bien, bueno, dependiendo del tipo de certificación, pero en general, eh, las empresas discriminan o tienden a discriminar a las personas por su grado de formación, ¿no? Y eso está muy evidente. Hace años que tú seas profesional ya te distinguías de la mayoría de los bachilleres, entonces podías acceder a mejores cargos y mejores retribuciones. Luego, eso fue superado porque todo el mundo podía acceder a una licenciatura. Entonces se empezó a subir la barra. Y me acuerdo que cuando yo estaba empezando mi maestría, el tener una maestría era muy cotizado. Les estoy hablando hace unos 15 años atrás. Entonces, el tener maestría era cotizado. Entonces, sobre esa cotización de las maestrías, evidentemente se daba mejores cargos, mejores oportunidades. Uno de mis ascensos, de hecho, fue porque tenía la maestría. Y habían otras personas que estaban en mi misma categoría y me dijeron, porque tú tienes estudios de maestría, puedes acceder a este cargo. Y fue literal, y fue así. Obviamente ya la maestría es lo mismo, se ha empezado a difundir y todo el mundo puede acceder a una maestría. Entonces la vara subió un poco más. Y subió en una forma muy inteligente a través de las certificaciones personales. Porque una certificación caduca, ¿no? Es decir, tú te certificas y en 3, 4 años ya tu certificación caducó, a menos que estés metido en el mismo tema de forma activa, caduca. Entonces ya es un siguiente nivel la certificación. Yo creo que el principal beneficio es ese, que si tú te formas a nivel de certificación, tu posibilidad de elegibilidad laboral, de desempeño laboral, va a ser mucho mejor. Evidentemente, en algún punto, en algún momento, no es nuestra realidad hoy en Bolivia, pero en algún punto todos vamos a tener certificaciones. Entonces aparecerá otra cosa para subir el nivel. Pero hoy por hoy, es la gran oportunidad para tener este diferenciador en tu currículum y poder subir de nivel. Y te aseguro que así va a funcionar la realidad en tu empresa. Van a buscar quienes tienen certificaciones para subirlos de nivel. Entonces, es un buen momento para que nos podamos subir. Creo que KPMs en Bolivia no deben pasar de 10 personas, ¿no? Y PMPs no pasan de 100.
Entonces es excelente momento para empezar a entrar y explorar este tema de las certificaciones. Muchas gracias, estimado ingeniero. La verdad quedamos totalmente agradecidos, contentos por la